Hola Isma, ¿cómo estás? Hola Luigi, bien, ¿cómo estás tú, mi amor? Muy bien, gracias. Contento de compartir contigo nuevamente este espacio donde pues vamos a generar el segundo capítulo de desbloqueando nuestra creatividad con un tema muy especial el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy, Isma? Hoy vamos a hablar sobre las universidades, sobre el sistema educativo universitario, no solamente en Venezuela, sino también en otros países como España. Y es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial, una compañera de hace algún tiempo y que en este momento se encuentra en España y ella nos va a nutrir de información sobre ello. Con nosotros está Stephanie Reaño, licenciada en lengua castellana, inglés y francés, estudiante de la maestría o del máster, perdón, en lengua español, literatura hispánica, perdón, y español con lengua extranjera, como lengua extranjera. Bienvenida, Stephanie. Mucho gusto estar contigo, compartir nuevamente. Hola, buenas tardes aquí. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, lo primero que debemos decir es que a pesar de que a Stephanie se le vea mucho sol por allá, ya es entre tarde y noche, y allá es de tarde y acá pues todavía acaba de ser tarde, es mediodía. Entonces, Isabela está en Venezuela, Stephanie Riaño en España y mi persona desde Colombia. Como decía Isabel, hoy vamos a conversar sobre los sistemas universitarios, tanto de Venezuela como de España. Sin embargo, teníamos un invitado aparte en la parte de educación universitaria de Venezuela, que estamos a la espera de que se pueda conectar. Si se llega a conectar, pues allí haremos la presentación. Y por lo tanto, pues digamos que las respuestas del sistema educativo venezolano le estarán a cargo de la profesora Iva Vera, quien es eh, instructora de planificación de la enseñanza y aprendizaje de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Maracay, profesora de química y maestrante en gerencia educacional. Sí. Pues sin más preámbulos, iniciemos. Vamos a empezar a hablar y conversar un poquito sobre lo que son las estructuras de estos sistemas educativos, cómo es el sistema educativo en cada uno de estos países. Empecemos por España, Stephanie. ¿Cómo está estructurado el sistema educativo universitario? Creo que ya no es pregrado, posgrado, sino que tiene otros nombres. Cuéntanos. Bueno, aunque yo creo que acá es importante recalcar que para los estudios universitarios de España es muy importante también hacer como un poquito de recorrido atrás de lo que para nosotros conocemos tal vez en Colombia y no sé si en Venezuela, de que nosotros tenemos primaria, secundaria y universidad, ¿cierto? Y tenemos como secundaria y bachillerato. Bueno, es lo mismo. Acá es diferente porque pues tienen preescolar como nosotros tenemos allá en América del Sur, tenemos la enseñanza primaria, pero ellos parten la enseñanza secundaria de la bachillerato. Entonces la secundaria va hasta sexto y en sexto ya entran al bachillerato, que es la ESO, y es obligatoria hasta los 16 años. De los 16 años ya los estudiantes deciden si terminan lo que nosotros conocemos como grado 11 o no, y pueden trabajar o terminan sus estudios y ahí sí ingresan a la universidad. Acá, para los ingresos universitarios, sin importar si la universidad a la que van a pasar sea pública o privada, tienen que presentar una prueba. No es como el IFEX en Colombia, sino es una prueba de estudios universitarios, como en la Universidad Nacional se presenta o en como en las universidades públicas de Colombia, en la pedagógica, la nacional, la distrital, que uno presenta unas pruebas para poder entrar o no entrar. Lo mismo pasa en la universidad. Entonces acá tienen una prueba parecida, bueno, no sé si es parecida, no conozco la prueba, pero similar a la prueba del IFEX, pero esta te permite si entras o no entras a la universidad, sin importar si es pública o privada, no importa, si no la pasas no puedes, o sea, no puedes ingresar y ya pues te dedicas a un trabajo directamente. De ahí ya el ingreso a la educación superior se divide, como tú decías, acá no le llaman pregrado, como lo llamamos en Colombia, sino le llaman grado superior y ya el grado superior
tú terminas y seguiría la maestría y el doctorado como estudios de posgrado. Ok, Tefa, en este caso pues me llaman la atención dos cositas dudas que me generaste. Me dices que grado 11 no es obligatorio, pero No, si no curso grado 11 no entro a la universidad. no necesariamente. Hay varias alternativas de que no puedes, o sea, puede que no curses el 11, pero puedes hacer como un curso, un técnico, como decir, ir al SENA, que yo creo que conoces muy bien el SENA. Entonces, puedes hacer un técnico y ahí, después terminado este técnico, acceder a la universidad y es un poco más fácil. Pero si tienes que tener como un estudio antes, o terminas el bachillerato completo, o trabajas un tiempo como quieras e ingresas por un técnico de una vez y ahí ya ingresas a una carrera universitaria. Muchas gracias, Stephanie. Hago la analogía cuando Stephanie habla sobre el SENA, es como hablar del INSE en Venezuela, el Instituto INSE. Y cuando habla de la prueba que hace en cada universidad, pues es la prueba interna, lo que hablamos en prueba interna de cada una de las universidades en Venezuela. Hijo, a tu turno, cuéntanos cómo es el sistema, cómo se estructura el sistema A educativo ver, te universitario de explico. Venezuela. Gracias, Luigi. Te explico que aquí en Venezuela las pruebas internas ya no existen. O sea, ya las pruebas internas fueron anuladas porque son excluyentes. Y acuérdate que la nueva filosofía de nuestra educación es una educación inclusiva, en donde todos tengan cabida, por lo tanto no puede haber una prueba que excluya a una persona. Aquí en Venezuela, si es pregrado, tal cual como dicen ustedes que es allá en Colombia, le llaman pregrado, lo que es la educación universitaria, tenemos carreras que de repente duran 5 años. En la UPEL después del 2015 se hizo una transformación curricular y ahora la carrera dura 4 años. Creo que somos la única universidad en Venezuela que tiene este periodo para el pregrado en una carrera universitaria. Luego del pregrado tienes las especializaciones, maestrías y doctorados, ¿verdad? Como estudios de posgrado. ¿Y qué más podría decirte yo de nuestra educación? O sea, cómo está estructurado. Mantenemos la semestralización, o sea, la carrera se divide en semestres, aunque hay carreras como medicina, ontología, en que la carrera se divide por años. O sea, las carreras en salud se dividen por años y no por semestre, y creo que duran un poco más, duran como 6 años, en vez de 5, duran 6 años, porque ellos tienen que hacer pasantías rurales y todas esas cuestiones. Pero más o menos así está estructurada la educación aquí en Venezuela. Ya no hay pruebas internas porque son excluyentes y no podemos excluir a nadie de la educación universitaria. Bueno, hijo, cuando yo me vine a Colombia, había una actualización curricular. La UBA también tiene sus carreras de 4 años, sin embargo es privada. Me imagino que pues sí, la UPL es una de las pocas públicas que puedan estar haciendo esta adaptación. Medicina sí tiene 6 años de duración. Sin embargo, me llama la atención, no sé si se me escapó. ¿Cómo ingresan entonces en este momento a la universidad los estudiantes? Sin embargo, ¿por qué te lo pregunto? Porque cuando yo me vine ya estaba prohibida la prueba de interna, pero las universidades autónomas como la Carabobo, la Central, la Universidad del Zulia, ellas todavía aplicaban pruebas internas porque su autonomía se lo permitía. Bueno, te explico que la UPELA aplicaba pruebas internas, aunque es una universidad experimental. Nosotros teníamos autonomías de hecho, a lo mejor no puede ser de derecho, pero sí de hecho teníamos autonomías y teníamos pruebas internas. Aquí había pruebas para los estudiantes de música, para los estudiantes de educación física. De hecho, todavía persiste la prueba física para el estudiante de educación física, no para excluirlo, sino para que no vaya a haber un problema con ese estudiante que tenga, por ejemplo, una escoliosis y lo vayan a poner a entrenar y vaya a tener un problema físico, o sea, un problema médico, porque pase eso. Pero sí, definitivamente aquí hubo las pruebas internas fueron eliminadas y hay dos maneras de adaptar a las universidades. Una es la OPSU, ¿verdad? Que te asigna desde quinto año o de sexto año si eres media técnica general,
tu cupo en la universidad, tú presentas una pruebita por internet o haces una pruebita por internet, das tus datos, una cuestión, y la OXU te asigna, según tu índice, a la universidad la carrera que tú quieres. Y la segunda es, bueno, los muchachos, los estudiantes van y se van a las universidades, ¿verdad? Este, se registran en los portales web de las universidades y ahí les son asignados sus cupos también. O sea, hay dos formas de acceder a la ¿Hacen universidad. como un curso introductorio o algo así? Sí, hacen, por lo menos la Carabobo tiene esa modalidad de curso introductorio, ellos hacen un curso introductorio y allí seleccionan a los estudiantes que van. Eh, Stephanie, ¿el promedio de bachillerato importa para la universidad o totalmente Sí, desvinculado? sí, No. totalmente. Sí, Ajá. totalmente. Qué pena. Acá como el máster que yo estoy haciendo pues tiene que ver también con la educación en español como lengua extranjera, pues tuve tres profesoras, sí, tres profesoras que pues tienen experiencia en la ESO, que es lo de la educación secundaria obligatoria, y pues además son profesoras de español como lengua extranjera. Y ellas nos comentaban que el promedio, si no estoy mal, acá califican, bueno, a mí en la universidad me califican de 0 a 10. Y para las pruebas creo que es un puntaje como de 20 puntos aproximadamente, si no estoy mal, para la prueba. Y dependiendo de la carrera, pues hay un puntaje, ¿cierto? Pero, digamos, para licenciatura, que es, digamos, la parte de la enseñanza, independientemente de la disciplina que usted vaya a enseñar o vaya a aprender, sí, vaya a aprender a enseñar, nos decían que tiene los puntajes más altos, o sea, se pide el puntaje más alto, que es aproximadamente 13,8. Es decir, se exige bastante. Si el estudiante a medida Discúlpame, de su... discúlpame. ¿Ese es el puntaje de la prueba para ingresar a la universidad o es el puntaje del promedio de bachillerato? Te preguntaba que si el promedio de bachillerato incide en el Ese es ingresar. el promedio de bachillerato. El promedio de bachillerato debe El ser. promedio de bachillerato. Y por lo que nos explicaba ella, la prueba pues tiene mucho que ver ahí. O sea, la prueba incide en ese promedio de bachillerato. Entonces, si tú ya vas mal en bachillerato y la prueba te va mal, no te va a ayudar. O sea, simplemente ya estás como destinado a no entrar. Y el grado en España es de 4 años, ¿cierto? No, hay grados de 3 años y grados de 4, dependiendo la carrera. Creo que la de medicina, como creo que eso pasa en todos los países, es más alto de 5 a 6 años. Sí. Pero acá las carreras son de 3 años. Por ejemplo, la carrera que yo hice acá, bueno, mentiras. En Colombia la licenciatura, aunque no es el mismo nombre, pero es parecida, acá en España es de 3 años, mientras que en Colombia es de 5, como son casi todas las carreras allá. Muchas gracias, Estefan. ¿Y Isbe, ibas a agregar algo? Bueno, con respecto a los índices, o sea, aquí sí de verdad el índice que tú sacas en el liceo incide en el momento de la OXU, por lo menos en los cupos de la OXU, para la asignación de tu cupo en la universidad. Así digan que la educación no es excluyente, los chamos que tienen mejor índice, los muchachos que tienen mejor índice son los que tienen más propensión a tener sus cupos dentro de las universidades. Muchas gracias, Isba. Pues fíjate que me sorprende, no lo sabía. Creía que la OXU estaba generando solamente como una prueba de vocacional y en función a esa vocación era que asignaba los cupos, pero es importante tener como ese dato de que sí toman en cuenta el promedio académico del bachiller porque pues es sumamente interesante, ¿no? En mi particularidad, eso de que es excluyente, no es excluyente, yo creo que indiscutiblemente un bachiller se esforzó tantos años para acumular un promedio y que no se ha tomado en cuenta, tiene una repercusión. Claro, yo en mi particular, cuando me gradué de bachiller, eso fue hace mucho ya, todavía se presentaba prueba de actitud académica. Entonces, eso fue eliminado. Cuando hablo de prueba de actitud académica, Stephanie, está relacionado
como el IFES, era algo muy parecido con el IFES, pero en el 2007, que fue lo eliminaron. Sí, entonces, bueno. Pasando al siguiente tema, o para abordar un poquito el siguiente tema, vamos a hablar un poquito de cuáles son las leyes que están regulando los sistemas universitarios de cada uno de los países que abordamos el día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar con Isba Vera, quien nos va a explicar un poquito sobre el marco legal, pero también quería, Isba, que reflexionáramos. ¿Ley universitaria 1970 o ley universitaria o propuesta de ley? Porque pues para mí, según lo que investigué, propuesta de ley 2010. ¿Qué me cuentas? A ver, mira, aquí no podemos darnos a, tenemos que entender que lo que rige la educación, nos gusta o no, es la Constitución, esa Constitución que fue promulgada en 1999 por el actual gobierno venezolano, que establece que la educación va a ser asumida por el Estado en todas sus modalidades, que quiere decir que la educación universitaria también tiene que ser asumida por el Estado. ¿Qué pasa con esto? Vamos a las reformas, porque todo tiene un porqué, Luigi, y eso de ley 1970, ley 2010, todo tiene un porqué. Hubo muchas reformas a nivel curricular en los liceos, colegios, o sea, escuelas y liceos. Y eso trajo como consecuencia que también que tenía que haber una reforma curricular a nivel universitario. Pero ¿qué pasa? A pesar de que la UPEI, así lo establece la ley, es el asesor en educación o sea, a nivel educativo del Estado, nunca fue tomado en cuenta la UPEI para hacer esas transformaciones curriculares. Tal vez por eso hay tanta resistencia a esa nueva ley de universidades 2010, que la de 1970 está obsoleta. Sí, está obsoleta, pero tampoco es que podemos dejarla de lado, tirarla de lado, nada más que porque no se adapta a lo que establece o a la doctrina que tenemos aquí en Venezuela por educación, ¿sabes? Entonces, por eso es que muchas universidades no quieren y se niegan a esta nueva ley porque es que yo creo que todos debemos ser consultados para cambiarla, porque todos vamos a ser afectados. Vas a afectar a todas las profesiones porque resulta que las universidades forman a todos los profesionales del país. Entonces yo creo que si tú vas a hacer un proyecto de ley, yo creo que tienes que consultar a los expertos en educación y no promulgar una ley adoctrinante. Es ahí donde tenemos el gran choque en Venezuela. ¿Eh? Sí, que las leyes parecen más tratados filosóficos. Perdón, Lo perdón por veíamos, mí. es verdad, lo por- veíamos cuando veíamos en la medida general, cuando veíamos el sistema de medida general, lo veíamos en su currículo. Que entonces es emancipadora, es liberadora, es o sea, un montón de cosas, pero educa. Ok, sin embargo, bueno, yo voy a dar un poquito también de apreciación personal, aparte de lo que acaba de decir, es el hecho de que en el sistema legal, sigue vigente la ley de 1970, porque la del 2010 solo llegó a ser una propuesta, o sea, solo llegó a ser la postulación fue aprobada, pero no fue sancionada, entonces realmente esta ley puede ser un referente para algunas universidades, que tengo entendido que lo es, como referente para algunas universidades, más no Las es una ley universidades aprobada. Harvard. Sabes que aquí hay dos tipos de universidades, las que están en la Verú y las que están en Árbol, ¿verdad? Yo sé, para las universidades que están en Árbol, esa es la ley y referencia para todos los procesos que ellos llevan a cabo. Ok. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta el hecho de que sí es necesario, muy necesario, una actualización de las leyes, de los currículos. En este momento, y creo que es muy parecido también a Colombia, perdón meter Colombia allí, el hecho de que, por ejemplo, Stephanie sabe sobre este dilema. O sea, el profesor de ciencias naturales. El profesor de ciencias naturales tiene que estar capacitado para dar física, química y biología. Pero resulta que el profesor de ciencias naturales es licenciado en biología y no tiene ni Ujú. idea de qué es lo que se da en física. Entonces, allí hay un problema o una contradicción entre lo que es la formación universitaria con lo que tienes que ir tú a la parte profesional. Entonces, creo que Venezuela y Colombia están compartiendo un poquito eso. El hecho de que allá también pues hablan de un profesor de ciencias y tú eres de ciencia, hijo, y pues no estoy seguro, entonces, me atrevería a decir que seguramente estás capacitada para dar cualquier ciencia, pero tu especialidad es química.
tu especialidad es química. Entonces allí hay una diferencia. Igualmente, en su momento, culturalmente, el profesor de matemática podía dar física, pero en el currículo del licenciado en matemáticas de la Carabobo, que es donde yo me gradué, la física eran solamente dos y no tenía nada que ver con lo que se veía en el colegio. Entonces, pues allí hay un poquito de dilema. Hablando de estas leyes, entonces, o continuando con el tema de leyes, en España tengo entendido que está vigente la Ley Orgánica 2/2023, sancionada el 22 de marzo del sistema educativo. Esta ley establece la estructura y la organización del sistema universitario español, así como los derechos y los deberes de los estudiantes y el profesorado y el personal de investigación. También está vigente la Ley 11 de 1985, es decir, que también tiene una ley por allá bastante antigua, del 16 de marzo y regula el funcionamiento de las universidades públicas españolas. Y existe un Real Decreto, entiendo que es lo que nosotros llamamos decreto, pero allá lo llaman Real Decreto, 822 del 2021, sancionado el 28 de septiembre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir sobre las leyes en tu conocimiento, Estefan? Entendemos, pues, obviamente que tienes poco tiempo por allá, de las leyes de las universidades. Bueno, primero, si no estoy mal, puede que me equivoque, pero entiendo que cuando se trata de un real decreto, es lo que nosotros conocemos como decreto real. Como acá es una monarquía, entonces significa que, o sea, al ser de la realeza es sí o sí, o sea, se hace. Y es algo que no tiene, pues, como cambios, a menos de que los reyes decidan, pues, lo contrario, cambiarla o modificarla. Listo, muchas gracias, Estefa. Allí, como por orientar un poquito la parte de que tiene que ver con las leyes, creo que puedo hacerla para las dos, una especie de dinámica de que me cuenten rapidito algunos tips referidos a las leyes, ¿sí? Entonces, según las leyes que maneja cada uno de los países, ¿cuál es el objetivo principal de la educación universitaria? ¿Cuál creen ustedes que es ese fundamento? En Venezuela, su fundamento filosófico, cuéntanos, hijo. Bueno, Luis, aquí el pensamiento filosófico es el del socialismo del siglo XXI, no solamente para la educación universitaria, sino para la media general, para la base. Por Que eso, tienen, y por ahí lo iba guiando, ¿no? En el hecho de que creo que el objetivo de educación universitaria siempre es la formación integral. Complementame. mira, sí, tiene como principio la integralidad, la cientificidad, la coherencia, tiene principios como esos, pero también tiene características que cuando tú te vas al documento es más adoctrinante que educativa. Listo, muchas gracias, Claro, Iván. pero Ah, aquí también hay un tema, o sea, no todas las universidades se adaptan a eso, o no todas las universidades toman en cuenta eso. Yo te voy a decir una cosa, nosotros dentro de la universidad, dentro de la UPEL, tenemos profesores de filosofía que de verdad incentivan el pensamiento crítico, que te ayudan a que tú pienses por ti mismo y no que seas adoctrinado. He tenido estudiantes en el aula, este semestre me pasó, que vienen con esa doctrina del liceo y el choque es grande cuando llegan a la universidad, o sea, no es lo mismo. A estudiantes que no ven dentro de lo que es el liceo las ciencias, no tienen profesores en ciencias y cuando llegan a la universidad tienen esa deficiencia, no saben matemática, no saben lo básico de la matemática, porque no se enfoca la educación en Venezuela en que el estudiante aprenda. listo. Entonces, Stephanie, entonces, ¿cuál crees tú que sería el objetivo de la educación universitaria en España? Pues yo creo que al igual que todas, que sean pues como muy seres íntegros, que sepan de todo, o sea, además de la especialización a la que vayan a hacer, como decía la profesora, eh, por eso probablemente acá esas pruebas de selectividad. La educación al fin de cuentas es un negocio que lo que quiere es sacar personas para producir. Siempre es un producto, somos productos, verdaderamente. Entonces, creo que esa selectividad acá es eso, que tú seas un producto y seas un producto
que vaya, marche como tenga que marchar y no te quedes en el camino y hayas perdido tiempo, dinero, plata y también hayas perdido el tiempo de los profesores de la universidad y en futuro en una empresa. Entonces creo que el propósito siempre somos un producto, el producto para la sociedad y de eso se encargan las universidades, de seleccionar quién es apto y quién no. Gracias. Autonomía universitaria, Isua. ¿Qué Ya va, significa eso? ya va. Espérate un momento que me llama la atención lo que ella acaba de decir, porque es verdad que el producto de las universidades son sus profesionales egresados. Y es importante lo que ella acaba de destacar, porque es que yo te voy a decir una cosa, yo no sé hasta qué punto es importante eso aquí en Venezuela. Me encanta que ella diga que en España eso es sumamente importante, o sea, que no hagan perder tiempo a los profesionales, a los profesores, a la universidad, dinero. También me llamó poderosamente la atención eso que ella dice, de que no todo el mundo está obligado a estudiar en la universidad y que es el que quiere entrar. Aquí a todos los muchachos que se gradúan de quinto año le hacen la prueba OXU. Todos tienen que llenar ese formato OXU. O sea, aquí tú no eliges, pues si sí o si no, no, todos tienen que hacerlo, porque a todos los obligan a hacer eso. Mm. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces retomo autonomía universitaria. ¿Qué significa eso según las leyes en Venezuela, hijo? Autonomía universitaria. Aquí las leyes establecen autonomía, varios tipos de autonomía, ¿verdad? Hay autonomía financiera, bueno, las universidades públicas en Venezuela no tienen autonomía financiera porque desde el año 2022, desde el 22, sí, del 22, las nóminas, primero, desde el 2008 no hay ¿cómo se dice eso? El presupuesto ha sido disminuido a tal punto que en este año el presupuesto que le van a la universidad pública es el 2% de lo que requiere. Ok, Y en el 2022 las nóminas que eran manejadas por las administraciones de la universidad pasaron a ser parte de la página Patria, de la plataforma Patria. O sea que ya ni siquiera las nóminas son manejadas por la universidad. La universidad lo que hace es mandar mensualmente el TXT, creo que es quincenalmente que tienen que mandarlo, el TXT para que las nóminas sean abonadas a través de la página o de la plataforma Patria, a través del ministerio, o sea, ya ni siquiera eso, ya autonomía financiera las universidades no tienen. Autonomía política, no sé si saben que desde el 2009 no hubo elecciones de autoridades, creo que las últimas que hubo fue en la UCB, que fue un fenómeno gigante en donde salieron a votar todos porque no habían votado desde el 2019. Entonces imagínate tú, o sea, y todavía hay universidades como la Carabobo que le echaron para atrás sus elecciones, o sea que no hay autonomía a nivel político de elecciones de autoridades. Y la autonomía universitaria se perdió aquí hace bastante tiempo. Te explico, cuando en un momento los estudiantes protestaban y decían que podían resguardarse en las universidades porque los entes policiales no podían violentar la autonomía, en el 2017 todas las universidades se vieron violentadas por los entes de seguridad de los estados cuando entraban, amedrentaban. Bueno, en el caso de la UPEL se llevaron a 27 estudiantes presos, de la UPEL Maracay. En la UPEL Rubio hubo un estudiante muerto. Entonces, autonomía en Venezuela, universitaria, mira eso, yo creo que esa línea se difuminó hace bastante rato y la difuminaron las políticas del Estado. aunque hay que aclarar que sí aparece en la ley de 1970 la autonomía universitaria, y declaran como, creo que en Venezuela hay 5 universidades declaradas autónomas, entre ellas nombraste la Central, la Carabobo, que son universidades que deberían poder regir todo, totalmente, su presupuesto, su planta docente, todo, todo en acción. De repente en el papel, la UPEL no es autónoma, pero es que nosotros tenemos posgrado, tenemos especializaciones, tenemos doctorado, ya de hecho en lo legal la UPEL tiene autonomía. ¿Qué necesitamos? Una firma, Luigi, para que nos declaren autónoma. Gracias, Isba. Stephanie, ¿qué significa autonomía universitaria en España? Bueno, según lo que estaba leyendo, la autonomía de ellos es como tener ese derecho a elegir sus propios currículos, como a tener o sea,
todas acá las universidades, tanto públicas y privadas, pues obviamente son, es acá estaba leyendo que todas las universidades son autónomas, es decir, tienen su propio currículo, tienen sus propios derechos y deberes, ¿cierto? Sin embargo, todas ellas son reguladas, esa era la palabra que estaba buscando, pues por el Ministerio de Educación de España y por la monarquía española. Es decir, que deben cumplir con ciertos estándares. Entonces, hay una autonomía, pero esa autonomía también va dentro de un estándar que se debe cumplir dentro de la educación universitaria. Sí, por ejemplo, sacar estudiantes, como ya habíamos mencionado, íntegros, y que los currículos pues sean aptos para la vida laboral, o sea, que todo esté apto para la educación laboral. Listo, muchas Acá gracias. es fundamental el derecho a la educación, es fundamental el derecho pues a la educación, entonces las universidades españolas están abiertas no solo a los españoles, sino a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Entonces hay muchísimas oportunidades para adquisición de becas, para adquisición no solo de becas académicas, sino becas alimenticias, becas de transporte, o sea, hay una facilidad muy grande para entrar. Y pues eso también da la autonomía como a la universidad, bueno, sí, sí, a la autonomía de la universidad de como dedicar, o sea, como de, ¿Cómo ¿cómo lo distribuir los explico? recursos? ¿Sería? ¿Será cómo distribuir los recursos para manejar esta beca? Sí, exacto, cómo distribuir los recursos para todo lo que la universidad quiere aportar al estudiante y que el estudiante debe aprovechar dentro de la universidad, porque pues hay muchos recursos y pues no solo es dar y derrochar los recursos, sino que instruir a los estudiantes de cómo aprovechar dichos recursos, sobre todo porque la mayoría de estudiantes son extranjeros. Listo. El siguiente punto, sigo con Stephanie y luego pasamos con Isba, libertad de cátedra. Hay bastante libertad de cátedra que los profesores pueden expresarse. Sin embargo, hay cosas que tal vez por respeto a los estudiantes y por respeto a las diferencias políticas que pueden haber en un salón de clases, entre ellos mismos, pues obviamente viene a lo que uno llama como la prudencia, ¿no? O sea, hay una libertad de cátedra, pues que no pase por encima de otras creencias políticas que pueden haber dentro del este. Pero respecto a la universidad que yo estoy, que precisamente da la casualidad es una universidad autónoma y es pública, entonces la libertad de cátedra está muy abierta tanto para estudiantes, porque los estudiantes también tenemos libertad de cátedra si no enseñemos, pero sí estamos aportando nuestras ideas. Como los profesores, pues, hablar sobre el lineamiento político pro y en contra de una universidad o social, no importa. Y también se hace mucha puya en eso, en el respeto. Isba, libertad de cátedra. Ah, libertad de cátedra en Venezuela, bueno, sí, aquí hay libertad de cátedra, nosotros nos regimos por un plan, sí, señor, pero sí tenemos la libertad de evaluar como nosotros mejor pensemos, de verdad podemos hablar en los salones de clase de los pensamientos que nosotros creamos convenientes, aunque claro está, siempre va a existir este señalamiento, siempre va a existir la persecución, porque, vuelvo y repito, o sea, nosotros no estamos bajo un Estado, estamos bajo un régimen de gobierno que no quiere el pensamiento crítico en los estudiantes. Sí tenemos libertad para las evaluaciones y para las estrategias que nosotros queramos, pero bueno, siempre va a existir esa persecución, ese señalamiento, mientras no cambiemos las políticas educativas en Venezuela. Bueno, agregando allí que yo estudié, obviamente mi carrera la hice en Venezuela y el posgrado también lo hice en Venezuela, creo que sí existe esta libertad de cátedra, sobre todo por el hecho de que es la posibilidad de exponer mis investigaciones, mis ideas dentro de mi cátedra, ¿no? Y cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad de, sobre todo los profes de filosofía, nos hacían leer sus propios libros, nos hacían revisar sus propios trabajos. Y eso es parte de lo que hablamos de libertad de cátedra. El último punto con respecto a las leyes, habla de participación. El estudiante, el profesorado, el personal de investigación tienen un gobierno universitario. ¿Existe esta figura en Venezuela del gobierno universitario compuesto por estudiantes también? Hijo. Sí,
Están las federaciones de centros de estudiantes, están los sindicatos de obreros y administrativos que a su vez tienen comité, o sea, que los representan, sí tienen representación dentro de lo que es, y bueno, y tienen representación dentro de lo que son los consejos universitarios de las universidades, o sea, todavía falta en esa materia porque administrativos y obreros todavía no tienen una representación dentro de esos consejos. Falta un poco avanzar en esas cuestiones, pero tienen comités de obreros y de administrativos que se reúnen con las autoridades para tratar temas relacionados a las problemáticas de ellos. Pero sí existe pues una representatividad de todos los gremios que hacen vida a la universidad dentro de lo que son los consejos. Muchas gracias. Stephanie, ¿has escuchado algo de gobierno universitario? Sí, claro, de hecho, antes de acabar mis clases en la maestría, es decir, para mayo, para, no, para abril, hubo votaciones, no solo de los estudiantes, al consejo estudiantil y a los líderes estudiantiles, sino también la elección de directores de grado, de máster y de em, doctorado. Eso me pareció nuevo porque en la universidad que yo estuve en Colombia, yo sabía que podía elegir a mi representante estudiantil, pero no sabía que podía también votar por la escogencia del nuevo director de grado. En cambio, acá, digamos, te hacen partícipe de las ideas de cada director, de cada maestría, de cada doctorado, de cada grado, si me hago entender. Entonces, acá para tú ser un director de una maestría, no lo haces solamente pues porque tengas la especialización, porque tengas la experiencia de eso, sino tienes que como ¿cómo se diría? Como luchar por el puesto, ¿sabes? Por votaciones. No solo te presentas tú, sino se presentan otros más y ya tú das tus propuestas, qué quieres para la maestría, qué propones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por votación deciden si eres tú o no eres tú. Continuando entonces con nuestro tema, conociendo un poco lo que es la educación universitaria tanto en Venezuela como en España, ahora hablemos sobre las condiciones laborales, estudiantiles y la infraestructura de las universidades. A este respecto, creo que es de gran interés para todos saber cuánto gana un docente universitario. No sé quién quiera comenzar. Aquí los profesores se dividen como diferente. O sea, no solamente está el profesor universitario, bueno, está el profesor, en Colombia está el profesor de cátedra y el profesor de planta, ¿cierto? El de cátedra es el que dicta solamente unas horas y el de planta pues que está todo el tiempo, ¿cierto? Acá en España está el profesor ayudante doctor, es decir, son aquellos profesores que por medio del título de doctor o que están en la beca de doctor se vuelven profesores ayudantes, es decir, dictan una que otra clase dentro de la universidad, califican, bueno, tienen diferentes tipos. Más o menos ellos tienen un salario bruto anual entre 25.000 y 30.000 euros. El profesor contratado doctor, que pues el doctorado son profesores con una posición más estable y con más experiencia. Su salario bruto anual suele estar entre 30.000 y 40.000 euros. El profesor titular universidad está en una categoría permanente y requiere una acreditación adicional. El salario bruto está entre 40.000 y 50.000 euros. Y el catedrático de la universidad, que es el más alto de la jerarquía académica, tiene unos salarios brutos aproximadamente entre 50.000 y 70.000 euros, dependiendo de la antigüedad, experiencia y otros factores que pueda pues dar la universidad. Obviamente también acá todos los profesores de máster y doctorado son profesores e investigadores, no tiene desde el primer, y tanto los universitarios. Sí, casualmente en el salón donde yo iba a clase de máster había un anuncio como para los profesores de entrevistas, o sea, para entrar a trabajar con ellos. Entonces, uno de los requisitos era obviamente ser profesor de investigador o estar iniciando la investigación y tener ya publicaciones, o sea, artículos, libros,
lo que sea. Aquí es esencial en cualquier universidad pública o privada para acceder a la educación, a la enseñanza, a la educación universitaria, sea para grado, sea para máster, sea para doctorado. Ya tiene que haber tenido bastantes publicaciones, buenas publicaciones, sea de artículos, sea de revistas, sea de libro, lo que sea, pero tiene que tener una buena trayectoria de publicación. Allí como sintetizando, entonces el que menos gana es el ayudante de doctor y está Sí, ganando unos $26.000 anuales, mínimo 26.000 dólares anuales. Y sí, el catedrático universitario que está ganando, me decías, unos 70.000 50.000, euros, mínimo 50.000, máximo mínimos 70.000. máximo 70.000. Entonces el máximo que ganaría serían $74.900, haciendo la conversión por aquí rapidito. Y Sí. bueno, salario en Venezuela de un docente Un universitario. profesor, este instructor, que es el menor rango que hay aquí dentro de los profesores, gana $5 mensual. Ese es el sueldo. Y a medida que Estaríamos vas hablando de $60 anuales. ajá, a medida que vas avanzando, después viene el asistente va ganando de $7 a $8 mensual, después entonces viene el asociado, el agregado, hasta llegar a titular, pero un profesor titular mensual aquí en Venezuela no gana más de $20 de sueldo. Wow. Ojo, las primas por ascender tampoco es que son muy significativas. Aquí la gente o los profesores mayormente esperan a fin de mes que llega el ceste ticket, que son $40 para todos los profesores, y el muy mencionado bono contra la guerra económica, que son $90. O sea, que no inciden en el sueldo porque no son sueldos, ya te dije cuánto es el sueldo de un docente universitario, pero que bueno, de verdad que ayuda a que ellos puedan paliar muchas cosas que se viven aquí. Un profesor universitario muchas veces tiene que hacer otras cosas aparte de ser profesor para poder subsistir. Y también tienen que hacer investigación, como bien lo dice Stephanie, porque lo primero que me dijeron cuando gané el concurso fue tienes que hacer investigación, extensión y además de lo que tengo que dar, las clases que tengo que dar. O sea, tenemos que ser docentes investigadores, tenemos que ser docentes extensionistas, o sea, docentes integrales, ¿verdad? Pero el sueldo de verdad no corresponde con con todo el trabajo que hay que hacer. Se hace y se logra y de verdad lo hacemos con mucho cariño, mucha mística. Bueno, aquí sacando cuenta igualmente, por suerte tengo como esa agilidad rápida. El sueldo entonces está variando entre $135, incluyendo el bono de Cestatique, conocido así en Venezuela, y otro bono adicional de $90, que es el más grande, de Ujú. $135 a ciento Pero cincuenta y cinco dólares el titular, que es el que más gana, ciento Pero, cincuenta y cinco dólares. pero no es sueldo, o sea, no es sueldo, son bonificaciones. Bueno, lo que digamos para que no suene a $5 y a $20, No, pero es porque... que el sueldo es este, o sea, sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Ese es el sueldo de un docente en Venezuela. Wow. Sí, de verdad que preocupa muchísimo. Listo, otro punto sobre las condiciones. Hablemos de infraestructura. ¿Quieres iniciar, Isba? Bueno, sí, como bien te dije, desde el 2008, el recurso que baja el Estado de Venezuela a las universidades ha mermado tanto, o sea, el presupuesto ha mermado tanto, que ya lo que llega es el 2%, el 3% de lo que se requiere para gastos de funcionamiento de la universidad mensual, anual. Entonces, imagínate tú cómo hace una universidad con ese 3% para mantener infraestructura. Por ahora se están manteniendo las universidades con ingresos propios, casi todas las universidades están manejando ingresos propios a través de diplomados y todas esas cuestiones que dan las universidades para poder mantener las infraestructuras. No es fácil, pero se está logrando. O sea, para no tener un cierre técnico, se está usando el ingreso propio para recuperar salones, para hacer lo que es la limpieza, para los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la universidad.
Entonces, la infraestructura de Venezuela está bien desgastada, o sea, tenemos salones sin pupitres, porque eso pasó o sea, desde la pandemia para acá fue peor, porque el abandono de los espacios hizo que, bueno, que los vándalos entraran, se robaran, y ha sido muy difícil del 2020 para acá recuperar los espacios de las universidades. Se está haciendo a través de ingresos propios porque no hay presupuesto, como ya te dije, pero se está logrando algo pues, de recuperación en las infraestructuras de las universidades. Revisando un poquito, creo que uno de los mayores inconvenientes que han tenido ha sido el sistema eléctrico dentro de las universidades públicas venezolanas. Salones sin electricidad, sin luz, sin bombilla, sin forma de, pues obviamente hacer un alumbrado o conectar un televisor. Eh, También parte he escuchado que tiene que ver el vandalismo, ¿no? Incluso el robo de cables dentro de las problemáticas allí de la infraestructura de las universidades. Terrible. Stephanie, ¿cómo son las infraestructuras en España de las universidades? La universidad sea hermosa, divina y preciosa para ser una universidad pública en el imaginario social colombiano, ¿cierto? Del que yo estoy, en el que la universidad pública colombiana está un poco deshecha, pero acá es una universidad, por ejemplo, en la universidad que yo estoy, donde no solo encuentro una biblioteca, sino encuentro dos, tres bibliotecas, no solamente dentro del campus, sino en un campus externo de ingeniería. Es decir, tengo una biblioteca hay bibliotecas para la especialización. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay una biblioteca completa para el área de humanidades, lo que entre dentro del campo del área de humanidades, una biblioteca para comunicación y una biblioteca para ingeniería. Entonces es bastante rica, va bajo el riesgo, perdón, bajo la visión de como estudiante por fuera, lo que no conozco de la universidad. Ya bajo una mirada un poco más específica, las fuentes de financiación de las universidades públicas van en diferentes partes, parten desde el presupuesto general del Estado, es decir, que es una parte significativa de los fondos proviene del gobierno central, es decir, del gobierno en este caso como de España, como el país. La otra parte, otro presupuesto, viene de la comunidad autónoma a la que se pertenece. Acá en España está categorizada por comunidades autónomas. En este caso, yo estoy en la comunidad autónoma de Barcelona. Em, en ellas hay un presupuesto, se asignan fondos específicos a la universidad dentro de su territorio. También hay un fondo europeo, o sea, hay un presupuesto desde el fondo europeo que pueden acceder a fondos estructurales de inversión europeos que a menudo se destinan a proyectos de desarrollo de infraestructura. Recursos propios, o sea, como los servicios que presta la universidad, por matrículas, por donaciones o patrocinios. Y finalmente, hay préstamos y créditos que acceden también a la universidad, que recurren a una financiación bancaria por proyectos específicos de infraestructura. Por ejemplo, no sé, la creación de un nuevo teatro, una nueva biblioteca, una nueva edificio para una nueva, no sé, carrera o máster. Em, bueno, no es más. Pues hay más cosas, pero sería ampliarnos de demasiado. Listo. Bueno, ahorita que hablas de la parte de lo que tiene que ver con la inversión, de cómo está la inversión en el presupuesto, tenía el dático por acá sobre lo que destina. Incluso decía que la ley de las universidades de España propone para el 2030 que como obligatorio el 1% del PIB de inversión social, ¿sí? Cuando uno lo lee, cuando uno lo escucha, que el 1% es la inversión, uno piensa que pues, obviamente es como muy bajo. Y actualmente están manejando una inversión del 1,52% del PIB. Esto es equivalente a 8.444,7 millones de euros. Es decir, por ahí 8.500.000 dólares que están Ujú. manejando en inversión con respecto a la parte de educación universitaria. Mientras que en Venezuela, contraria, o sea, también pensando un poco, este PIB, obviamente, pues obviamente el monto es muchísimo más bajo, pero fíjense que ha venido disminuyendo lo que está invirtiendo.
el gobierno o el Estado en la parte de la educación, pasando de haber hecho una inversión del 2% del PIB, es decir, más de lo que invertía desde el Producto Bruto Interno España, pero esto hablando porcentualmente, ¿no? No en cantidad, pero ha venido reduciendo. Incluso para el 2023 la inversión fue del 0,5% del PIB. Es decir que, pues obviamente, está muy por debajo de lo que el resto de los países suelen invertir en la parte de la educación universitaria. Si hablamos de calidad educativa, tomando en cuenta los sueldos, salarios, la infraestructura, se hace el mejor esfuerzo posible con lo que se tiene, ¿viste? Te puedo decir que por lo menos en la universidad donde yo trabajo, los profesores tienen mística, tienen ética y sí atienden a los estudiantes y tratan de que el producto que sale de la universidad, como bien lo decía la profe, sea un producto de calidad. Porque como bien decía ella, nuestro producto son los profesionales que egresan de la universidad. Y entonces, a pesar de las carencias, a pesar de todos los problemas que podamos tener, nosotros dentro de la universidad no hemos perdido la ética, no hemos perdido la mística y tampoco hemos perdido el amor por la labor docente. Y entonces, la calidad educativa prevalece, pero prevalece por nuestro espíritu, porque nosotros así lo decidimos, porque queremos que la universidad surja, porque las crisis no son eternas y nosotros tenemos la fe y la esperanza de que esto va a cambiar. Excelente, Isua. Stephanie, ¿qué me puedes decir de la calidad educativa universitaria de España? Ah, bueno, desde mi perspectiva y el máster que yo estoy haciendo, pienso que no hay nada que envidiarle a la calidad colombiana, o sea, a la calidad española, perdón. Pienso que sí a nosotros en Colombia, no sé cómo será en España, en Venezuela, pero en Colombia nos sobreexigen muchas cosas y sí nos adelantan a muchos temas, de pronto nos ahogan en academia, tanto en la parte escolar y tanto en la universitaria. Mm, Uno viene a España con el imaginario de que acá la educación está supremamente súper avanzada y que uno viene con muchos atrasos y no, no estamos mal, somos bastante competitivos, o sea, podemos ser bastante competitivos, como hablando en términos de productos, somos muy buen producto para la eh, formación europea, para el trabajo europeo somos muy buenos, o sea, salimos con muy buenas bases y construcción. Estamos muy bien construidos de Colombia. Me gustó mucho que desde mi educación pude dar competencia o pude ser altamente competitiva académicamente con mis otros compañeros de China, compañeros españoles, aunque solamente habían dos, compañeros rusos, marroquíes, bueno, respecto a la diversidad que se presenta acá. ¿Qué es lo bonito, digamos, de venir a estudiar al extranjero? Eso, la diversidad. Eso ayuda también mucho a la calidad, porque no solamente estás viendo la visión de mundo española y la educación española, sino estás teniendo contacto con la educación de diferentes personas del mundo. Entonces, eso hace que también la educación en España se complemente y sea pues más productivas, más como esa multiculturalidad ayuda a que la educación española se vuelva aún más rica y obviamente me imagino que en diferentes partes de Europa. No sé qué Muy más bien, decir. muchas gracias. Pues sí, creo que coincide. En algún momento estuve en alguna conversación y decía que la educación desde de Venezuela nos orgullece muchísimo porque en este fenómeno de migración que hemos tenido, mucha gente ha sobresalido en el resto del mundo. O sea, muchos venezolanos han destacado en el resto del mundo, lo que quiere decir que a pesar de tanta crisis en Venezuela, los profesionales siguen siendo de calidad. Eh, Mm. pues acá en Colombia me he encontrado con profesionales venezolanos excelentes. Creo que tuvimos la oportunidad de compartir con Luis Escalona, un profesor de sociales, que para mí era un reto enorme el hecho de dar sociales en otro país, porque es que él tiene que saberse la historia del otro país, todo, todo. Volver a reaprender. Y exacto, y él la verdad lo hizo muchísimo y quiero destacar eso, quiero destacar que los venezolanos les ha tocado adaptarse mucho.
En mi caso personal, pues también que laboro aquí, agradezco mucho las oportunidades que se me han abierto y creo que tiene que ver mucho con la formación que se recibió desde Venezuela. Claro, quizás antes de la crisis o durante la crisis, pero creo que sí, los venezolanos han destacado mucho en la parte profesional. Igualmente, como tú dices, pues me alegra mucho saber que de la educación colombiana sobresale en Europa, sobresale en otros países. ¿Por qué? Porque quizás estuve en algunas conferencias de estas acá organizadas por Alberto Merani, una organización Mm, muy importante en Latinoamérica. Ellos, ponentes de Europa, ellos decían que no entienden por qué la educación en América Latina es tan estructurada, es tan rígida, tan paso a paso. Y eso es lo que tú decías de que a veces nos sobresaturan un poquito de información, de contenido, pero esa sobresaturación destaca mucho cuando nosotros vamos a estos países donde quizás el docente, sin hablar de libertad de cátedra en este momento, no tenía la estructura clara. ¿Qué es lo que tiene que ver este chico? ¿Qué es lo que lo tiene que ver como tú en la parte de gramática, fonética, todo lo que nos mencionaste, que es, divago un poco sobre ello? Entonces, allí bastante importante. Pues fíjense que existen muchos rankings mundiales donde podemos observar cómo se mide un poco la calidad educativa. Me llama mucho la atención que pues voy a hablar, digamos, en contra, en este caso, de ambos países, porque Venezuela decide no participar en ningún ranking mundial, decide excluirse totalmente, ya no se evalúa, no compite con otros países, por lo tanto, de alguna manera, no hay una data muy actual sobre cómo está la calidad educativa en Venezuela a profundidad. Pero España tampoco. España también decide no evaluarse oficialmente. Decide que instituciones puedan hacer la evaluación, pero no hay un ranking oficial de España que diga estamos así, esta es la calidad, esta es la mejor universidad, esto es lo que está sucediendo, sino que hay instituciones que se permiten hacer estas comparaciones. Entre ellas está, perdón si pronuncio mal, entre ellas está University Ranking, que tiene un top de universidades. Y llama mucho la atención y es de encomiar y de felicitar que Venezuela aparece en el puesto 691 y al 700 la Universidad de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, perdón, en el puesto 741 a 750 la Universidad Católica Andrés Bello, en el puesto 1001 1200 la Universidad Simón Bolívar, en el puesto 1001 1200 la Universidad de los Andes, en el puesto 1201 1400 la Universidad Metropolitana, en el puesto 1201 1400 Universidad del Zulia, y en el puesto número 1401 la Universidad de Carabobo. Es decir, que pese a toda esta crisis, todavía estar dentro del ranking bueno, lo más lejos que está la Universidad de Carabobo con 1400, en el puesto 1401 es encomiable. Con tanta crisis, con un salario de $20, de $155, vamos a decir. Entonces es muy encomiable que todavía aparezcan en estos rankings. España, obviamente, se lleva muchas felicitaciones también porque ocupa el puesto 164 con la Universidad Complutense de Madrid, perdón mi mala pronunciación, en el puesto 165 la Universidad de Barcelona, en el puesto 175 la Universidad Autónoma de Barcelona, en el puesto 198 la Universidad Autónoma de Madrid, en el puesto 249 la Universidad de Navarra, en el puesto 205 la Universidad Pompeu Fabra, también de Barcelona. En el puesto 285 la Universidad Carlos III de Madrid. En el puesto 321 la Universidad Politécnica de Madrid. Y pues siguen habiendo. Y hay muchas más universidades que entraron en este ranking. Realmente hay 35 universidades que están dentro del ranking. Y la más lejana, ya les digo en qué puesto está. Estaríamos hablando, perdón, del puesto 1201 1400. Es decir, que hay 35 universidades que entraron entre los 1400, entre las mejores 1400 universidades. Este ranking, Top University, destaca
el reconocimiento de la universidad. O sea, ella no evalúa la calidad universitaria en forma interna, sino lo que piensan las personas de esta universidad, ¿sí? Reconocimiento de universidad, la parte de investigación, todo lo que tiene que ver con la percepción de la universidad. Como destacan en la parte investigativa, también es importante. Sí debo destacar que, pues, para ser España pensábamos que iba a estar en uno de los puestos más cercanos, está en el puesto 164, el más cercano. Y eso me lleva a pensar entonces al otro y último tema de conversación. ¿Qué problemáticas se enfrenta y qué retos se enfrenta España? ¿Por qué está tan lejos del primer puesto? Y digo tan lejos por decirlo, porque es que son miles de universidades y está el puesto 164, la más cercana. Entonces, ¿por qué no ocupa esos primeros puestos, Estefan? Bueno, bajo mi perspectiva, yo creo que es porque también creo yo y entendía respecto a todo lo que me explicabas cuando tú y yo trabajamos juntos, que también eso depende de la cantidad de personas que se evalúan, ¿no? Entiendo yo. Y en España el problema es que mucha gente, sobre todo españoles, han dejado de estudiar. Es muy selectiva, además de que las pruebas selectivas son bastante duras, pues los estudiantes dejan de estudiar. O sea, no son muchas las personas que están accediendo a la educación universitaria, sea grado, sea máster, sea doctorado. La educación española ahorita está más eh, recibida o la está usando son los estudiantes o somos los estudiantes extranjeros, los que estamos accediendo a ella y a sus beneficios. Entonces puede que también eso afecte en cuanto que, no sé, los conocimientos que nosotros de forma externa tenemos, pues se evalúa más a la gente española, ¿no? Entonces, que yo sepan, a mí no me han evaluado, o sea, me evaluarán mi trabajo final de máster, como evaluarán el trabajo final de doctorado, pero como trabajo final de grado, pues no entro yo entre esas cifras porque pues no hago parte de esas evaluaciones. Entonces considero que probablemente la calidad no se ve es por el hecho de que no hay tanto estudiante español en la universidad, porque se ha dedicado pues a trabajar o también ha migrado a otras universidades europeas como las alemanas o las francesas o las inglesas a estudiar. Entonces, hay mucho de hacer. Se nos acaba. Entonces, de verdad queremos agradecer muchísimo a Estefany Reaño por haber estado con nosotros. Tendrá su tiempito adicional luego para exponer los problemas y los retos. Estoy seguro que lo vamos a poder ver y que compartir nuevamente de buena experiencia. Estefany, muchas gracias por tus respuestas, por tu esfuerzo, por estar acá con nosotros. Yo creo que ya se hicieron casi las 10 de la noche. Igual, gracias por hoy haber sido quien respondiera a todas las preguntas. Un placer, como siempre, compartir contigo. Interesantísimo, de verdad. Fue muy bueno, muy enriquecedor conocer la realidad de la universidad en España. De verdad que hoy aprendí cosas que no las sabía y no las entendía, pero muchísimas gracias. No, Espero que podamos tener otros espacios para compartir saberes, para seguir hablando, porque me pareció muy interesante lo que hablamos el día de hoy. Stephanie, sí, muchas gracias. gracias, que esté muy bien. Bueno, a mí también me pareció muy interesante.